Latido América, latiendo desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, y seguimos acá en Latinoamérica bien acompañada yo siempre, así que les doy la bienvenida a mi queridísimo Orlando Alfonso, a mi Gracias. queridísima Carmen Fernández. ¿Cómo va? Bien, ¿ustedes qué tal, chicos? Bien, bien, bien. Tú sabes que yo padezco el frío. Sé que yo lamento caer en el clima. Sí, ¿no? Yo lo Pero sé, te veo de pero, manguita pero corta, me ¿eh? vine manguita Sí. Guapo corta. usted. Me vine manguita corta, pero no tenía suéter de manga larga Ok. limpio. Qué gafas, Y qué bueno, gafas Dije, aparte, bueno. sí, ¿no? no, él siempre tiene Sí, un sí. lookazo, él Muy es punto cero. Muy punto Me vine de cero. temático. Sí, sí, sí. temático, claro, para hacer todo el juego con Con el el lugar. estudio. Claro, sí, sí, sí. Óyeme, y además traen linda información hoy, chicos. Me encanta tener doble agenda cultural migrante Es hoy. verdad, Vamos. nos pusimos de acuerdo. Qué bueno, qué bueno. Primero vamos con Orlo porque él trae una agenda que además, ojo ahí a la diáspora colombiana en Buenos Aires porque les va a interesar, ¿no? Es algo que viene bien para estos días en donde la migración, en donde no todas nuestras raíces quizás más sensibles, ¿no? Estas raíces indígenas son tocadas de alguna manera y nosotros decimos, bueno, el arte siempre es una linda manera para manifestarlo, ¿no? Y para ponerle el cuerpo a estas luchas que muchas veces no se ven, pero que son tan visibles, ¿no? En muchas cosas que tienen que ver con el arte. Así que, Orlo, cuéntanos qué nos has traído el día de hoy. Y para ponerle nombre también, que creo que es una de Totalmente. las cosas más importantes de esta exposición que descubrí en el Malva. Mm. La columna está dedicada a una exposición que se titula El árbol de la vida y la abundancia, que es una exposición del artista indígena colombiano Abel Rodríguez, o su nombre indígena que es Mogaje Guijú. Ok. Él nace en 1941 y murió el año pasado, en 2025. Esta exposición está en el nivel 1 del Malva, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, y va a estar hasta el 23 de agosto. Entonces no es demasiado tiempo, viste que es difícil hoy uno Organizarse. organizarse, viste, dedicar el tiempo. Y yo creo que vale la pena no solamente para la diáspora colombiana acá en Buenos Aires, de ver a un artista indígena de su país, sino a todos, argentinos y de cualquier país, sobre todo latinoamericano, porque deja ver esta exposición un episodio que no todos conocemos, un episodio de la historia de la región que no todos conocemos. De hecho, yo lo descubrí investigando para la columna. Ok. Mira, qué Entonces lindo. voy a hacer como un apartado de ese episodio Bien. histórico, pero porque lo descubrí mientras investigaba Mm. sobre la exposición. Bien, esta muestra, que repito, se titula El árbol de la vida y la abundancia, reúne una amplia selección de la producción de Abel Rodríguez, o Mogaje Guijú, que es su nombre indígena. Él es una de las figuras más relevantes del arte contemporáneo latinoamericano y uno de los primeros artistas indígenas en ingresar al circuito internacional de arte. Acá hay uno de los primeros elementos relevantes, porque no hay en el circuito internacional de artes plásticas expuestos en grandes museos, en galerías, artistas plásticos, pintores o escultores que sean indígenas. El título de la exposición remite al árbol de la abundancia. El árbol de la abundancia es una imagen que no solo pertenece a la comunidad, digamos, a la tribu a la que pertenecía Abel Rodríguez, sino que forma parte como de la cosmogonía de numerosos pueblos indígenas. Cosmogonía es la manera en la que esos pueblos entienden el origen de las cosas. Claro, la ¿Sí? El origen del mundo. interpretación. Sí. El origen del mundo, Ujú. exactamente. ¿Qué es esto del árbol de la abundancia en esa cosmogonía indígena? Bueno, es como el árbol primordial, un Ok. árbol del cual se desprendieron o brotaron todos los frutos que existen, toda la vida, ¿no? Como que hablan de la creación del mundo y de la vida a través de un árbol primordial. Ok. Y en esa mitología, en esa historia mitológica, supuestamente hay un hacha que derriba todo, dispersando las semillas por el mundo. Y entonces por eso es que hay esta diversidad de flora, en consecuencia después distintas faunas, animales que se alimentan de esas plantas. Claro, y todo tiene como un equilibrio especial. En la naturaleza, exactamente. Entonces, bueno, quiero que comencemos por conocer un poquito de la biografía de él, porque es lo que le da relevancia a la exposición, ¿sí? Él nació alrededor de 1941 en la cabecera del río Cahuinarí,
que esto es de la zona amazónica de Colombia, como el sur de Colombia. Un subgrupo de la etnia Nonuya es de donde él desciende. Su nombre indígena, Mogaje Wijú, significa pluma de gavilán resplandeciente. Wow. De hecho, fue uno de los últimos miembros de este clan que fue diezmado durante lo que se conoce como el Holocausto del Caucho, que es este episodio del que les digo, el que yo no Sí. sabía, no conocía. Mm. Este Holocausto del Caucho ocurrió en la región entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. ¿Pero qué fue esto del Holocausto del Caucho? Bueno, fue un trágico episodio que aún hoy es ignorado por muchos. De hecho, eso me enteré por esta investigación. Ocurrió durante un periodo de más de 30 años, que inició en 1879 y en el que la industria cauchera esclavizó a los pueblos originarios de la Amazonia hasta diezmarlos. Esa zona producía cerca más del 95% del caucho que se usaba en la industria mundial era la época en la que comenzaban a producirse los neumáticos Claro. masivamente. Entonces, pero miren que el caucho que se usaba para esos neumáticos, el 95% de la producción provenía de esta zona de la Amazonia Latinoamérica, colombiana. Claro, es un árbol, es una planta. Exactamente, el Sí, sí. caucho es un tipo de planta. Entonces se sobreexplotó para exportar a los países europeos. Caucheros llegados de otras regiones se apoderaron de esa zona de la Amazonia con el fin de exportar a Europa el caucho que sacaban de la selva. Y es que a finales del siglo XIX el caucho movía la economía mundial porque con él se fabricaban muchos objetos de uso cotidiano como los neumáticos. Las cifras no son muy claras, pero algunos hablan de que había en esa región 100.000 indígenas. De esa cantidad quedaron solamente 64 personas. Wow. Tremendo. Por eso se le llama holocausto. Claro. Bueno, de esas 64 personas que sobrevivieron, Abel Rodríguez es uno de los descendientes de esos sobrevivientes. Él fue criado por la familia de su mamá y fue formado desde la infancia como un sabedor. La palabra sabedor es el título que se le da a las personas que conocen todos los tipos de plantas y de animales de la región en donde viven. Alguien capaz de reconocer y nombrar todas las plantas de la selva, sus usos prácticos y sus usos simbólicos, junto a la trama de relaciones que tejen esas plantas con los animales, las personas y el territorio. Imagínate el conocimiento botánico Sí, Tremendo. sí, totalmente. de la diversidad. Botánico, del de la territorio, diversidad. del ciclo de la vida, de... Claro, toda la Sí, sí, sí. biodiversidad del Amazonas. Estamos Ujú. hablando Es un de un montón, pulmón sí. del mundo. Sí. Esta formación como sabedor inicia a los 8 años. Pero se interrumpe cuando ingresó a un internado católico, lo llevan a estudiar, donde aprendió español. Ya en la vida adulta, él se estableció en una granja cerca de Araraquara y contribuyó a fundar, y esto es hermoso, la Reserva Indígena Nonuya de Villa Azul y la comunidad Peña Roja. En los años 90, el avance del conflicto armado y el narcotráfico y el extractivismo en la región lo obligaron a emigrar a Bogotá, donde vivió hasta el final de su vida, hasta el año pasado. Él comenzó a dibujar, esto también es hermoso, comienza a dibujar recién a los 40. Se puede Mira. comenzar en los... Sí, por favor. Por favor. Estamos a tiempo, Sí. chicas. Qué buenos mensajes hoy que hemos tenido, ¿eh? Sí. Este señor, que hoy, teniendo un origen indígena, forma parte del circuito comercial de arte del mundo, comenzó a dibujar a los 40 años. A lo largo de 3 décadas, produjo cerca de 500 obras en acuarela. Tremendo. Acuarela, témpera, tinta y acrílico. Estas pinturas reconstruyen de memoria, o sea, de cómo él recordaba los ecosistemas amazónicos y sus ciclos. Tremendo, una Wow. Fotografía Qué Claro. viva. Cabeza aparte y qué creatividad para poderlo plasmar. Para ponerlo en Claro. pintura, o sea, cómo él recordaba las terrazas de la región, la altura, colores, formas de las hojas de los árboles, Claro. los animales que Sí, se sí. alimentaban específicamente de esas plantas. Tremendo. Todo eso que él recordaba lo plasmó en sus cuadros. Entonces, bueno, volcó en imágenes los saberes de las lenguas indígenas que no eran traducibles al castellano, y aquí viene otro plus, Ajá. porque él en los cuadros escribe los nombres de las plantas, escribe los nombres de los lengua. animales y, de hecho, firma con el nombre en castellano y el nombre indígena. Entonces, hay una cuestión que él trae
a nuestro Sí. lenguaje su lengua. Entonces tú ves los dos lenguajes en sus pinturas. Sus obras reconstruyen entonces de memoria la selva amazónica, árbol por árbol y hoja por hoja. En esos dibujos, la densidad del bosque aparece sin transformarse en una masa indiferenciada. ¿A qué se refiere? Cuando vayan a ver la exposición, esa fue una de las cosas que más me gustó de los cuadros, en el bosque, si tomáramos una foto, en la selva amazónica, hay árbol tras árbol. Él Ujú. logra generar una transparencia. Tiene el árbol que está en primer plano dibujado, pero ves los que están detrás. Él dibujó Mm. hojita por hojita con la Ah, pintura y por entonces parte. Sí. se transparentan y ves los distintos tonos de verde o algunos, digamos, otros Las colores, tonalidades, las claro. tonalidades y se ve la transparencia del bosque un árbol tras Ujú. otro. Mira. Esa es una como de las características fundamentales de su pintura. Entonces, al contrario de que sea una masa indiferenciada, él construye una variedad de verdes que solo el ojo formado en la selva puede reconocer. Ujú. Cada una de sus obras está firmada con sus dos nombres, Mogaje Guijú y Abel Rodríguez, marcando una frontera entre dos mundos, pero también una posibilidad de convivencia armónica. Hay un dato también de color, su hijo, Aicobo, es el nombre indígena y el nombre en castellano es Wilson Rodríguez, también resultó ser artista, De familia. de Ah, familia, heredó eso del padre o tomó ese gusto del sí. papá, esa vocación, y ha expuesto junto a él en varias ocasiones. Qué lindo. Lograron Mira, exponer qué lindo. juntos. En 2014 recibió el premio Prince Claus, que fue un punto de inflexión y que abrió su ingreso al circuito internacional de arte contemporáneo. Vieron que en la historia de los artistas hay como algún episodio que es lo que hace que se abra como esa puerta a la mirada internacional. Sí, Bueno, totalmente. fue ese premio, el Prince Claus. A partir de entonces participó en Documenta 14, en Kassel en el 2017, en el Carnegie International de Pittsburgh en el 2018, en la Trienal de Milán en el 2019, en la Bienal de San Pablo en el 2021, en la Toronto Bienal de Arte y la Tremendo. Bienale de Sydney en el 2022, la Bienal de Winhu en 2023 y la Bienale de Venecia en el 2024. Fallece el Tremendo. 9 de abril de 2025 en Bogotá. Imagínate ese recorrido, No, y comenzando a los 40. comenzando a los 40, siendo descendiente de las 64 personas que Sí. sobrevivieron a un Mm. holocausto en donde había 100.000 de sus pares. Sí, y Sí. pensar, bueno, se me llevaba como a pensar también cómo la economía extractivista ha jodido a Latinoamérica, ¿no? Y al día de hoy lo pensaba en relación a Argentina, con la zafra, Mm. también en las provincias, ¿no? Que también, bueno, se atentó contra la vida de comunidades indígenas y demás en su momento. Eso, y cómo nos atraviesa, ¿no? Como latinoamericanos, A esta todos nuestros cuestión. pueblos. Sí, Sí, parece que eso es ser rico tremendo. es un pecado, es como una condena a Mm. algo que te pueden sacar. Claro, porque es una riqueza, Claro. Sí, exactamente, una sí. riqueza que tenían estos pueblos. Por eso me parecía importante esta exposición del Traerlo, Malva. sí, sí. Sí. Porque la experiencia de vida y cómo resulta Mm. eso en un recorrido artístico nos puede hacer ver que cuando uno está en pleno desarrollo de la historia no lo ve. Sí. Ellos al inicio quizás Sí. no dirían, bueno, estamos explotando esto, sí, Ujú. se explotan recursos naturales. Mm. Y terminó siendo un holocausto, porque Totalmente. poco a poco lo fueron diezmando. Entonces uno dice, bueno, no es para tanto, no, como estamos a mitad del desarrollo de la historia, no Claro. vemos los impactos, pero sí podemos verlo, veamos al pasado y veamos otras Ujú. experiencias. Y también qué interesante que traigas estas experiencias porque lo pienso un poco como docente, ¿no? Cuando uno acerca determinados temas a los chicos, a veces te quedan mirando como, bueno, ¿Para pasó qué? como, ¿no? Pasó hace un montón. Y cómo a través de un artista o de una obra uno puede como hacer ese recorrido también, ¿no? De ir al hecho histórico que de pronto, nada, como docente, contenido que tenés que brindar y que los chicos tienen que aprender, cómo puede ser un disparador interesante de pronto para poder acercar, ¿no? Acercar la historia justamente. Y que esa historia que estamos acercando nos permita analizar nuestro presente, Ah, sí, eso. entendernos Ujú, sí, sí, sí. y abrir un poquito más los ojos Ujú. y ver hasta dónde podemos llegar en algo que estamos transitando ahora. Claro. ¿Hasta cuándo dijiste que va a estar? Mira, la exposición está hasta el 23 de agosto. Ah, bueno, tenemos tiempo. Tenemos tiempo y está chévere esto que estás diciendo Ujú. del el enfoque docente y pedagógico, porque el Malva tiene
organiza dinámicas para recibir estudiantes, no solo las Bueno, visitas sí. guiadas tradicionales, sino que Mm. ellos suelen tener planes específicos para, Para chicos, si para tú estudiantes. hablas como docente o como Mm. institución, dices, mira, yo quiero llevar a mis estudiantes de la cátedra de historia, no sé, Ujú. latinoamericana, historia universal, Famoso. Sí. Claro. o de artes plásticas, de la que sea, porque desde la literatura también se puede, por ejemplo, Totalmente, ir acercar la historia. a acercar. Óyeme, y mañana que todavía queda un día de vacaciones de los chicos de invierno, Es aprovechen verdad. para poder llevar a esta exposición que me parece que también abre todo un mundo, ¿no? Abre toda un cuestionamiento que quizás a veces, como dices tú, Orlo, y el mejor ejemplo es ese, si uno a veces no explora la historia de esta manera, nunca se entera de estas cosas que pasan acá cerca, ¿no? Acá Acá nomás, mismo, tal cual, en tal cual. nuestra región. Muy bien. Yo no sé si, Sí, dime, hay un dato, aprovechando que dijiste esto de que lleven a los chicos, Ujú. sí, recuerden que en el Malva, o sea, la entrada general son 12.000 pesos, pero si sos jubilado, estudiante o docente, pagas la mitad. Solo qué lo que tienes es hermoso. que acreditar que sos Claro, sí, estudiante sí. La o docente. libretita, si sos estudiante Sí, universitario, no alguna credencial o algo. Sí, está bueno. exactamente. Y ahí, bueno, pagan la mitad del precio Planazo. y Ujú. pueden ir. No sé cuánto tiempo me queda, pero hay una parte que quisiera compartir Eh, porque hablamos, sí, Vamos a preguntarle primero ahí a ver si esta está conectada nuestra invitada. invitada. Y mientras la esperamos, podemos terminar esta linda charla para darle paso, porque tenemos una invitada también a esta agenda cultural migrante que nos acerca Carmen y que también nos parece muy importante porque trae justo un evento que se está por desarrollar. Y muy en sintonía, crearon justamente el año pasado, desde la Feria de Editores, un premio a poesía indígena. Así que Ah, Así súper en mira, es. sintonía ¿ves? con lo Todo que... tiene que ver con Todo tiene todo. que ver con Qué todo. lindo. Sí, Nada sí. de fortuito. Sí. Totalmente, totalmente. El universo une puntos, mi querido. Así Sí. que cuéntanos lo que nos ibas Una, una a dar. perlita adicional. En la exposición hay cuadros que se aprecian de forma individual. Por ejemplo, uno de los que más me gustó es el que le da nombre a la exposición, El Árbol de la Vida y la Abundancia, que es un cuadro de gran formato. Es un gran árbol del que vemos cómo se desprenden frutos y abajo están los distintos tipos de animales Ujú. eh, recibiendo ese fruto. Ese cuadro es muy hermoso. Después tienes otra parte en donde hay cuadros en serie, son todas terrazas, ¿no? Y él te va Ujú. diciendo terraza norte, terraza sur Mira. de este paisaje amazónico. Pero aprecias la obra porque ves todos los cuadros juntos. Ah, claro. Y hay otra sección que es mucho más botánica todavía, que son cuadros chiquititos en donde está dibujada la forma de la hoja de ese tipo de planta y él pone el nombre de la planta, la semilla, el dibujo de la semilla y el dibujo del animal que se alimenta de eso. Ah, Es información hermoso. botánica. Sí, sí, sí. Sí, es más que una Claro. pintura, que es Ujú. un dibujo que da información botánica de la región amazónica. Entonces tiene como esa diversidad de obras en la exposición. Me Eso es lo que encantó, quería me encantó. agregar. Hermoso. ¿Cuántas salas están dedicadas a la exposición? Es una sola sala, Una solo sola. que tiene varios sectores, Ah, ¿no? bien, Que perfecto. serán dos grandes sectores divididos en toda la sala del primer piso, del primer nivel. Claro. Muchísimas gracias, Orlo, por esta excelente agenda que nos traes el día de hoy. Imperdible. Y La además verdad que todavía sí. tienen tiempo para ir. Hay un Así tiempito. que hasta el Sí. 23 de agosto estará en el Malva esta exposición que hoy nos trae nuestro compañero Orlando Alfonso. Óyeme, de verdad que qué lindo tenerlos acá. Estoy muy contenta, de verdad. Yo Gracias. también. Bueno, Carmen, ya está tu invitada del otro lado esperándonos. Y Sí, como todo divina. tiene que ver con todo, mira, la Sí, verdad. justamente, bueno, también otro planazo para realizar a partir de la semana que viene, primera semana de agosto, estrena su 15ª edición la Feria de Editores, acá cerquita en Corrientes y Dorrego, en el complejo Art Media. Así que, bueno, en esta oportunidad tenemos ya en conexión a nuestra invitada del día. Se trata de Marcela Alemandi. Ella es editora de La Flor Azul, que es una de las editoriales, de las tantas editoriales que van a participar de esta Feria de Editores próxima a inaugurarse. ¿Cómo estás, Marcela? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Carmen? Hola a todos. ¿Cómo Buenas estás? noches ¿Qué o tal? buenas tardes, no sé, depende. Es un horario ya como medio raro, ¿viste? Entre Sí. tarde y noche. Bueno, de este lado te saluda, bueno, Carmen, Orlando y Angie, muy interesados estás? en esta próxima Feria de Editores. Yo ya tuve la oportunidad de participar en años anteriores, pero bueno, entiendo que esta, al ser la edición número 15,
tiene un significado muy importante para ustedes, que van a contar además con un festejo, ¿verdad? No sé si querés contarme un poquito sobre el festejo que se va a llevar adelante en Vorterix. Sí, bueno, yo no soy organizadora de la feria, pero sí participo como editorial, y sí, sé que va a haber una fiesta en Vorterix el sábado a la noche, festejando justamente lo que vos decías recién, que Ujú. son los 15 años de la FED. Muy bien. Bueno, Marce, y te quería preguntar también sobre la implicancia, ¿no? Desde tu lugar, desde la Flor Azul Editora, también la implicancia, ¿no? De ser partícipe de esta FED número 15, cómo lo viven como editorial, el estar participando ya por varios años, entiendo ustedes también. Sí, sí, hace varios años que estamos, y la verdad, bueno, justo ayer en otra entrevista con otro editor también comentábamos que es un lugar para nosotros no solamente de la posibilidad, bueno, de ofrecer nuestros libros y nuestro catálogo, las novedades, sino también y sobre todo en este momento en el Ujú. que hay varias amenazas al Sí. mundo del libro de varios frentes diferentes. Es un lugar de encuentro y hasta de resistencia, diría. Pero quiero enfatizar en lo de encuentro, Ujú. porque año a año la verdad que es un lugar muy amigable, en el cual, al ser una feria de editores y de editoriales independientes, medianas, pequeñas, como la nuestra, Ujú. no solo nos permiten la posibilidad de interactuar directamente con los lectores y las lectoras, que eso es algo que a nosotros nos gusta mucho, pero también interactuar y encontrarnos con otros editores, otras editoras, con editoriales muchas veces de otros países de América Latina y de España que quizás no todas tienen distribución, al menos aquí en Argentina, en Buenos Aires. Entonces, eso también es súper interesante. Y por último, con autores y autoras Sí. que también siempre visitan la FED, entonces bueno, eso es un lugar muy, muy amable, repito, y nos entusiasma mucho. Este programa justamente está enfocado en Latinoamérica y en los migrantes, ¿no? Consultarte en este sentido si desde la literatura, ¿no? Considerás que se puede entender, ¿no? Estos puentes entre migrantes, entre latinoamericanos y cómo ha sido esta experiencia, ¿no? También desde la editorial que vos representás. Bueno, absolutamente. Mira, de hecho, estoy pensando dos cosas en relación con tu Sí. pregunta. Por un lado, nosotros, bueno, recién hace un ratito escuché que mencionaban al premio, no sé si hablaron del premio de Sí. poesía indígena, puede ser, que Sí, porque escuché justo ahí que... Orlo trajo a una artista indígena y bueno, estuvimos como en sintonía, ¿no? En la Ah, mención bueno, al justo, premio. mira. Sí, sí, sí. Bueno, este año nosotros, el año pasado en realidad fue la convocatoria, pero el ganador surgió este año y de hecho es el libro que llevamos como novedad para la FED. Eh, Participamos junto con Diego Antico y Violeta Persia y diferentes instituciones de Canadá y también de Argentina del primer premio de poesía indígena de Argentina, que tuvo como ganadora Camilo Ballena, que es un docente y escritor que vive en el Sausalito, que es en el Impenetrable, en la provincia de Chaco, Ujú. en Argentina. Es nuestro primer libro de poesía, así que estamos muy entusiasmados, no habíamos publicado poesía hasta ahora, pero sí hemos publicado muchos libros relacionados con pueblos originarios, no solo de Argentina, y a eso iba la segunda idea relacionada con tu pregunta, sino de otras partes de América Latina, porque bueno, todos tenemos justamente en común esta historia de Ujú. colonización y de pueblos originarios dejados de lado, exterminados, por supuesto, ignorados hoy en día también. Y bueno, de nuestra editorial, algo que nos interesa especialmente es seguir publicando en este sentido. Como vos recién utilizaste la palabra puentes, tender puentes, Ujú. creo que dijiste. Sí. Y efectivamente, nos ha resultado una manera, hay muchas maneras, por supuesto, esta es solo una de ellas, pero una manera de tender puentes
con otras culturas, con culturas que están en nuestro propio país y que quizás desconocemos o han estado silenciadas. Este poemario, por ejemplo, de Camilo Ballena. Camilo pertenece a la comunidad Wichi y está publicado, va a ser publicado al mismo tiempo en español y en Wichi. Es un poemario Me bilingüe. encanta. Y de hecho él lo presentó también al concurso como bilingüe, lo cual le suma, me parece, un valor tremendo, porque al menos nosotros en nuestro catálogo hasta ahora no habíamos publicado, a pesar de tener libros sobre y de pueblos originarios y de autores pertenecientes a pueblos originarios, nunca habíamos publicado en otra lengua que no sea el español. Entonces, bueno, esa es otra forma también de tender ese puente. Me encanta. Orlo, ¿querés hacer alguna pregunta? Me generó intriga porque en el proceso, o sea, parte del proceso editorial es justamente editar, ¿no? Revisar esos textos, cómo fue editar un libro en un lenguaje indígena. Bueno, eso fue 100% trabajo de Camilo, porque yo, Mm, lamentablemente, mis conocimientos de Wichi son nulos. nulos. Ahora conozco un poco más, por suerte, porque yo corregí la parte de español, edité la parte de español de estos poemas, y la parte que está en Wichi, que son absolutamente todos los poemas, fue gracias al autor y con su ayuda, que realmente trabajó muchísimo, que llevamos adelante la edición. Él fue el que nos asesoró en este sentido, porque una cosa es leerlo, premiarlo, y después hay que diseñarlo, editarlo para la Claro. página. Ahí me está avisando que estoy haciendo un poco de eco, perdón, no sé si estoy hablando No, muy se escucha fuerte. perfecto. Ok, perfecto. Y eso fue 100% trabajo del autor. Bien. Marcela, también pensando, ¿no?, en las editoriales independientes, han sido espacios donde en los últimos años, sobre todo, han cobrado mayor relevancia las voces de mujeres y diversidades, ¿no? Sobre todo si pensamos hoy en día en editoriales independientes. ¿Cómo ves vos desde tu rol de editora esta transformación también de dar visibilidad a voces de diversidades y mujeres? Bueno, es muy interesante tu pregunta porque me recuerda a algo que justamente dijo una de nuestras autoras en la presentación de su novela. Estoy hablando de María Laura Cervone. Nosotros publicamos una primera novela de ella que se titula Una chica lista. Es una novela que salió en 2024, en octubre, si no me equivoco, de 2024. María Laura no es una autora muy conocida, pero es muy buena, realmente muy buena. A mí la novela me encantó. Y en la presentación que hicimos, ella justamente mencionó algo de esto que vos decías. Para autores, autoras que por ahí no son muy conocidos, no vienen del mundo de la literatura, de las letras, sino que quizás vienen desde otro lado, entonces tampoco tienen demasiados contactos, vamos a decirlo así, con comillas. Eh, la única posibilidad o una de las pocas posibilidades de publicar, si no es tal vez ganando un concurso, son las editoriales pequeñas, porque una editorial grande es muy difícil que apueste por una autora, en este caso, que no es conocida o que no es garantía de que va a venderse. Y creo que el plus que tienen las editoriales medianas y pequeñas es justamente esto, que podemos estar atentos y atentas a estas voces nuevas, disruptivas en una gran cantidad de oportunidades. Esta novela, por ejemplo, Una chica lista, es sobre una temática bastante interesante desde el punto de vista esto de las diversidades, porque la protagonista es una mujer con obesidad, pero que es la narradora también de la novela, pero al mismo tiempo tiene una forma de narrar que es muy irónica, llegando a ser ácida en algunas ocasiones, bastante políticamente incorrecta, algo que a mí me gusta mucho, me parece un plus, además está muy bien escrita y bueno, claro, no todo el mundo puede o se arriesga quizás a publicar una novela así.
Hablabas al inicio de esta entrevista también sobre los desafíos, ¿no? de hoy en día para las editoriales independientes, justamente, contexto económico, contexto social, y también pensaba, ¿no? En esto de la inmediatez a la cual estamos todos y todas sometidos hoy en día, de las redes sociales, del celular, de las pantallas en general, lo desafiante, ¿no? De volver al libro y lo necesario también de volver al libro. ¿Cómo lo viven ustedes desde el editorial también? El pensar estos Sí. proyectos, estas ideas. Bueno, a ver, obviamente nosotros somos todos muy, muy lectores y de hecho yo particularmente casi no leo en digital, realmente, o sea, sigo como No puedo. leyendo mucho en papel, siempre con un lápiz en la mano. Mm, Más allá de eso, es verdad lo que decís vos con respecto a la inmediatez. Yo creo que la lectura y la lectura de literatura, sobre todo, sigue requiriendo de un tiempo que no es, quizás no un lapso, sino un tiempo más reposado. Es decir, no es algo inmediato, puede ser algo incluso disfrutable, pero tal vez no, tal vez también nos genera otro tipo de sentimientos y eso está mm, perfecto. Tal vez hay cosas que nos incomodan, hay cosas que nos conmueven, hay cuestiones que nos hacen pensar. eh, Todo eso tiene la literatura que tal vez, bueno, requiere un tiempo que no es el tiempo de las redes sociales. Si bien, por otro lado, en este momento, yo creo que, sobre todo en Argentina, la principal amenaza para la bibliodiversidad y para la lectura está, por un lado, en las redes sociales, pero también está en la situación económica, que sí, hace que sea bastante complicado sobrevivir para las editoriales pequeñas. Y bueno, y ahora nuevamente este intento de gobierno de ir contra la ley del libro, dicha vulgarmente, que es la ley del precio único, que significaría, si esa ley se deroga, significaría una catástrofe realmente para las librerías más pequeñas de barrio y para las editoriales pequeñas y medianas también. claro. Claro. Marcela, te escuchaba y me alegra mucho que exista aún este espíritu de reunirse en torno al libro, ¿no? De seguir creando a partir de hojas, ¿no? Porque como decimos, todo está como ahora muy dentro de lo virtual. Pero también me remite a que hace 15 años, por ejemplo, cuando llegué a Buenos Aires, lo que más me impresionó era la cantidad de librerías y de personas leyendo en los colectivos, en el subte, en los parques. Y me atraía tanto esa cultura de leer que me gustaría que nos comentaras, porque además también creo que una insignia de Argentina el hecho de las editoriales, ¿no? Recuerdo siempre y para mí es un puntapié que Gabriel García Márquez envió su obra maestra acá para que fuera editada y publicada en este país hermoso y eso le permitió ganar un premio Nobel. Quizás si no lo hubiera hecho nunca habríamos conocido la historia de 100 años de soledad. Y me gustaría que nos relates quizás qué han hecho en estos 15 años o han visto como cambios durante toda esta cultura del libro, de la lectura, y qué retos existen por ahí que les puedan compartir las editoriales de otros países, ¿no? Como Colombia, como Perú, como Bolivia, en donde quizás por ahí la lectura, no sé si es como tan un hecho cultural como lo es acá en Argentina. Es súper interesante lo que vos decís porque de hecho con esta cuestión del intento de derogación de la ley, volvieron a aparecer estas estadísticas que vos mencionabas y no Argentina, no tenía estadísticas sobre Argentina, pero sí Buenos Aires, creo que es de toda América Latina una de las ciudades, de las capitales que tiene más cantidad de librerías por habitante. Y yo creo que esto sí, realmente ha sido un distintivo de la ciudad. Es interesante lo que vos mencionabas con respecto a los otros países de América Latina, porque mi experiencia, yo
por suerte tuve la fortuna de conocer Bogotá en una feria del libro, también la Ciudad de México. Desde La Flor Azul estamos siempre en comunicación con otras editoriales y estamos siempre armando proyectos con otras editoriales de distintos países de América Latina. Y las situaciones son desiguales. Por ejemplo, bueno, justamente México y Colombia son, creo que junto con Argentina en este momento, los tres países que más producción editorial tienen. Chile un poquito más atrás, pero también Perú, Bolivia, Ecuador, un poco menos. En todos estos países, de todas formas, hay editoriales que son súper interesantes. Y lo que ha pasado en estos 15 años en Argentina, inclusive un poquito más atrás, me diría yo. Yo haría un corte a partir de lo que fue la crisis de diciembre de 2001 y bueno, y durante 2002, que fue terrible. A partir de ese momento yo creo que empezaron a surgir muy lentamente y, bueno, y después hubo una masificación de proyectos editoriales pequeños. Yo siempre me pregunto, independientes, es una palabra compleja porque no sabemos muy bien independientes de qué Sí. somos, ¿De qué? Bueno, sí. de los organizadores de la FED, de Malumiani y López Wine, que se llama Independientes de qué. Pero bueno, editoriales pequeñas y medianas, podemos decir, que yo creo que lo que aportan y siguen aportando es justamente la posibilidad, lo que charlábamos hace un rato, la posibilidad de que se publiquen otras voces, otros autores y autoras. Las editoriales grandes, vamos a ponerles ese nombre, son multinacionales. El mundo editorial está muy concentrado en este momento, ni siquiera, salvo una o dos tradicionales de Argentina, las demás han sido compradas por multinacionales. Bueno, vos mencionabas 100 años de soledad, Sudamericana, por ejemplo. Eh, entonces creo que la posibilidad que tienen las editoriales pequeñas y medianas es justamente esto, publicar eh, estas voces. Estoy pensando, bueno, perdón que lo vuelva a mencionar porque justo me viene el ejemplo como anillo al dedo, por ejemplo Camilo. Camilo no solo publica este poemario en Wichi en español, sino que también es una persona que está en un lugar. Vemos que Argentina sigue siendo un país bastante unitario, lamentablemente, y bueno, quienes no están en la ciudad de Buenos Aires o cerca, se les hace doblemente difícil. Entonces, bueno, a pesar de que ahora tenemos más posibilidades de conectarnos, creo que el valor de las editoriales pequeñas y medianas, uno, es ese. Bien. Marce, a partir de la semana que viene, bueno, nos vamos a estar encontrando seguramente en la FED. Lo que la gente quiere saber también, un poco los precios que manejan dentro del catálogo y, bueno, si tenés alguna obra bueno, la de Camilo seguramente, para recomendar, para sugerir del catálogo de La Flor Azul. Sí, claro. Bueno, mira, es una buena pregunta la de los precios porque nosotros hemos hecho un esfuerzo. Nuestros libros son pequeñitos en cuanto a su formato y hemos hecho un gran esfuerzo para tratar de mantener los precios desde hace mucho tiempo. En el último año y medio yo creo que hemos hecho un solo aumento y muy, muy, muy sutil para que los libros sigan siendo accesibles. Y en cuanto a recomendaciones, bueno, por supuesto, ya mencioné el de Camilo, mencioné Una chica linda de María Laura Cervone, y hay otras dos novelas que me gustaría recomendarles. Una que es una de mis favoritas del catálogo, Nosotros el Monte, de una escritora santafesina, Claudia Chamudis. Es una novela que está ambientada en las reducciones jesuíticas de San Javier en el siglo XVIII. Narrada por una mocoví, una mujer mocoví. Y hay otra novela de Federico Lorenz, que Ahí lo es conozco, historiador sí. y también escritor, El árbol del coyote, y es una novela que transcurre durante la última dictadura militar, pero que también es una novela, y en el presente, y es una novela básicamente sobre la relación entre un hijo y su padre. Muy interesante. Bueno, sí, lo conozco a Federico Lorenz. Lo he leído mucho por la temática Malvinas.
Malvinas, exactamente, sí, claro, sí, él es sí. especialista. Sí. Exacto. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, nos estaremos viendo seguramente a partir de la semana que viene en la FED edición número 15. No, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por las preguntas, muy, muy atinadas. Y bueno, las esperamos entonces. El stand de la Flor Azul es el stand J12, pero hay más de 300 editoriales, así que vayan con tiempo Sí, 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 con Buenísimo. zapatillas. Para y Claro. con zapatillas. Gracias, un Muchísimo beso grande. éxito ahí en la 15 Feria de Editores FED. Oye, muy bueno, muy Muy lindo, bueno. Marcela. Un abrazo enorme. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muy bella Bueno. esa propuesta, ¿eh? Bueno, Carmen. muchas gracias. Una pequeña aclaración antes de que me maten. Va a haber efectivamente una fiesta en Vorterix. La entrada para la Feria de Editores se puede sacar a través de la página de la FED Bien. o a través de Instagram. Tienen el enlace para acceder a la página. Bien. Ahora, lo que es el festejo en Vorterix, que va a ser con un DJ y fiesta joda 15 años. Apá. Bueno, eso es en Vorterix, aparte. Se saca la entrada y ahí entiendo que son entradas pagas. Pero Bien. bueno, tienen ambos planes para realizar. Buenísimo. Qué completa la agenda de hoy. Estuvo buenísimo, sí, señor. Sí. Exposición y Feria de Editores. Y en sintonía, En ¿sí? sintonía. Y Sin ponernos de encontraron acuerdo. un punto en común ahí. Imagínate que nos pongamos de acuerdo. Ah. Las cosas que haríamos. Las cosas que haríamos. Imagínate cuando él esté en el grupo de WhatsApp de Ah, sí, ¿por qué no Latinoamérica. está? Ya No me van está. a incluir, ya me van a Claro, incluir. porque había que preguntarle primero. Vio Está que, bien, que hay está bien. gente que no le gusta entrar en tantos grupos. Claro. Yo tengo ahí mi reserva Lo estás siempre. comprometiendo al aire. No, ya me había dicho. No, ya le había dicho yo. Yo le dije que sí, que está todo bien, está todo bien. Dale. No, está todo bien. No, igual ahí no se hablan pavadas, te digo. Ah, no, mentiras, no. Ahí mandamos sola información de valor y todo esto que nos invitan, porque bueno, qué chévere estar acá, compartir la mesa, pero también compartir todos estos eventos que nos unen como migrantes, pero también como pobladores de la capital. Es como Sí. estamos acá, hacemos acá y podemos disfrutar de los eventos que hay dentro de la capital. Claro, es que para divulgar cultura hay que consumir cultura. Sí, no es Total. Hay que imposible. estar. Totalmente, mi querido. Así que, ¿qué les parece si nos vemos el próximo Nos jueves? vemos. El miércoles en Latinoamérica TV, ahí por YouTube, y los jueves siempre acá en la cita, chicos, acá en Punto Cero. ¿Qué les Genial, parece? nos Bueno, vemos. Chao, chao. Baila, baila.